El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios de movimiento de proyectiles. El primer ejercicio dice, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos a un ángulo de 80 grados. ¿Cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 5 segundos? Es claro que nos dan la velocidad total o la norma de la velocidad. Y tenemos que calcular la componente de la velocidad para el eje X y la componente de la velocidad para el eje Y. La velocidad para el eje X la podemos calcular con las ecuaciones de los vectores. Con este calcularíamos la componente X y con este calcularíamos la componente Y. Entonces nos quedaría velocidad en X va a ser igual a la norma de la velocidad por el coseno del ángulo, que en este caso es 80 grados. La velocidad en el eje X va a ser igual entonces a la norma de la velocidad, que es 20 metros sobre segundos, multiplicado por el coseno de 80. Y eso nos da un valor de 3.4 metros sobre segundos. La velocidad en el eje Y la calculamos usando la ecuación 6. Va a ser igual a la norma de la velocidad por el seno del ángulo, que en este caso es 80. Velocidad en el eje Y igual a 20 metros sobre segundos por el seno de 80 grados. Y esto me da un valor de 19.6 metros sobre segundos. Ya teniendo la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, procedo a calcular el desplazamiento en el eje X y el desplazamiento en el eje Y, teniendo en cuenta que me dan el tiempo, que son 15 segundos. Para calcular el desplazamiento en el eje X, tengo que tener en cuenta que en el eje X solo hay una fórmula, porque el movimiento que se da en el eje X es un movimiento sin aceleración, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sería X, que es el desplazamiento en el eje X, va a ser igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. La velocidad en el eje X la calculamos y me dio 3.4 metros sobre segundos. Entonces sería 3.4 metros sobre segundos por el tiempo, que son 15 segundos. Y eso va a ser igual a 51 metros. Para calcular el desplazamiento en el eje Y, tengo que buscar una fórmula que me calcule la posición en el eje Y, teniendo en cuenta que las fórmulas calculan solamente las posiciones. Entonces, yo establezco mi posición 0, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X establecimos que la posición 0 era al inicio del movimiento. Y en el eje Y también vamos a colocar que la posición Y es el suelo. Entonces procedemos a calcular la posición en el eje Y. Yo tengo que utilizar una fórmula que me permita calcular la posición Y final y que los demás datos que me pida la fórmula sean conocidos. Por ejemplo, yo no podría utilizar esta fórmula porque aquí me pide la velocidad final en el eje Y y la velocidad final en el eje Y no la tengo. Sí podría utilizar esta fórmula
tiene lo que me están pidiendo, que es la posición en el eje y los demás datos son conocidos. La posición inicial la tengo, la velocidad inicial la tengo, la gravedad lo tengo y el tiempo lo tengo. Entonces, y va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La posición final va a ser igual a la posición inicial. En este caso la posición inicial es 0, ¿cierto? Porque establecimos que el suelo es la posición inicial y se supone que se lanza un proyectil desde el suelo, o sea que esto es 0. La velocidad inicial en el eje Y es 19.6 metros sobre segundos, multiplicado por el tiempo que me lo da el ejercicio, que son 15 segundos, más un medio de la gravedad, y la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Y esto me da un valor de menos 808.5 metros. Ese desplazamiento negativo indica que está por debajo de la posición inicial, o sea que podríamos decir que el proyectil siguió moviéndose por debajo del suelo, o sea que podríamos establecer que estaba en un edificio o que estaba en una montaña. En el siguiente ejemplo tenemos que una pelota de fútbol es pateada a una velocidad de 70 metros sobre segundos a un ángulo de 50 grados. ¿Cuál es la altura máxima y cuál es el alcance máximo? En este ejercicio nos están pidiendo calcular la altura máxima. La altura máxima sería este valor, la altura de la parábola. Y nos están pidiendo el alcance, que sería el desplazamiento en X cuando se cierra la parábola, cuando se termina la parábola. Nos dan la velocidad total, que es de 70 metros, y tendríamos que calcular la velocidad en X con la ecuación 5 y la velocidad en Y con la ecuación 6. Velocidad en X va a ser igual a la velocidad total o la norma de la velocidad por el coseno de el ángulo, que en este caso es 50 grados. La norma de la velocidad es de 70 metros sobre segundos por el coseno de 50. Velocidad en X, eso me da un valor de 44.9 metros sobre segundos. La velocidad en el eje Y va a ser igual a la norma de la velocidad por el seno de 50. Velocidad en el eje Y igual a 70 metros sobre segundos por el seno de 50. Eso me da un valor de 53.6 metros sobre segundos. Ya habiendo calculado las velocidades, procedemos a calcular la altura máxima o el alcance máximo. Pero tenemos que tener en cuenta que en el caso del alcance máximo, la única fórmula que nos permite calcularlo es la fórmula que tenemos para el eje X. Sin embargo, esta fórmula solo recibe como valor de entrada la velocidad en X que la tenemos y el tiempo
En este caso estaríamos hablando del tiempo del alcance máximo y no tenemos ese tiempo. No sabemos cuánto dura todo el recorrido. En el caso de la altura máxima, sí podríamos utilizar una fórmula que nos pida como valor de entrada la velocidad final, o sea, la velocidad en dicho instante. Y sabemos que en el instante que se alcanza la altura máxima, la velocidad en y es cero. Entonces, si damos ese valor de entrada, podríamos obtener la posición cuando la velocidad en el eje y es cero. Y ahí estaríamos hallando la altura máxima. Podríamos utilizar esta fórmula que recibe como valor de entrada la velocidad. Entonces, posición en el eje y va a ser igual a la posición inicial más la velocidad en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso estamos partiendo del reposo. Perdón. En este caso estamos partiendo del suelo. Por lo tanto, el suelo va a ser nuestra posición cero para el eje y. Por lo tanto, la posición inicial va a ser igual a cero. Como estamos calculando la altura máxima, la velocidad en ese instante va a ser cero también. Porque en el instante que se alcanza la altura máxima, la velocidad se hace cero. Entonces nos quedaría que y, que en este caso va a ser altura máxima, va a ser igual a menos la velocidad inicial en el eje y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, la altura máxima va a ser igual a menos la velocidad inicial en el eje y, que es igual a 53.6 metros sobre segundos. Esto elevado al cuadrado. Sobre 2 veces la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a continuar en esta parte. Entonces me queda que la altura máxima va a ser igual a 147.3 metros. Para calcular el tiempo de vuelo necesito conocer la velocidad con que finaliza la parábola en el eje y. También podría calcular el tiempo en el que alcanza la mitad de la parábola, porque ahí conozco la velocidad en el eje y, que es cero. Si calculo este tiempo a la mitad de la parábola, el tiempo en completar la parábola va a ser el doble del tiempo a la mitad de la parábola. Vamos a calcular el tiempo a la mitad de la parábola, cuando se ha alcanzado la altura máxima. Lo haremos con la ecuación 2. Gravedad igual velocidad final
en el eje Y menos velocidad inicial en el eje Y sobre tiempo. La velocidad en el eje Y final se hace 0, entonces nos quedaría que la gravedad va a ser igual al menos la velocidad inicial en el eje Y sobre tiempo. Se despeja el tiempo y nos queda que tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Reemplazamos los valores. La velocidad inicial en el eje Y es 53.6, quedaría menos 53.6 metros sobre segundos dividido entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos va a dar un valor de 5.4 segundos. Este es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. Es el tiempo de cuando se ha recorrido la mitad de la parábola. Eso quiere decir que el tiempo cuando se ha recorrido toda la parábola va a ser igual al doble de este tiempo. Entonces eso sería 10.8. Lo que se conoce como tiempo de vuelo. Va a ser igual a 10.8 segundos porque es el doble del tiempo cuando se alcanza la altura máxima. Entonces, el alcance máximo, que es X, va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. X igual velocidad en X, que es 44.9 metros sobre segundos por el tiempo, que es 10.8 segundos. Y eso me va a dar 484.9 metros. Y este es el alcance máximo. Nos vemos en un próximo video.